¿Qué tal, profesor Malacara y público remoto? El día de hoy, mi equipo y yo les hablaremos sobre el ciclo de Otto. El equipo está conformado por José Jesús, Eric, Carla y Lucero, su servidora. Bien, comenzaremos diciendo lo que son las generalidades del ciclo para que se entienda más allá las explicaciones que daremos posteriormente. Este ciclo recibe el nombre en base a Nicolaus August Otto, el cual construyó una máquina de 4 tiempos, en el cual utilizó el ciclo propuesto por Frenchman Beau de Rochas en 1862. Aquí un dato importante es que, como bien dicen, en la fecha de 1862 se desarrolló el modelo de la teoría. Frenchman fue el que desarrolló el ciclo de manera teórica, el modelo completo, y en 1876 Nicolaus Otto fue el que desarrolló el motor, pero Frenchman fue en Francia y Otto fue en Alemania. La cosa de aquí es que incluso hubo un problema debido a que como no sabían en qué parte del mundo estaba desarrollando ese motor, digamos que hubo conflicto, pero al final el que recibió el título o digamos, el honorario del ciclo fue Otto debido a la importancia que le dio y sobre todo a la importancia que le dio también al ciclo en 2 tiempos, que también es importante. Y este ciclo, lo importante también es que se entiende que es para aquellas máquinas que requieran de una chispa para iniciar esa ignición de lo que es el aire, en este caso con combustible, que ayudará a que se genere el trabajo deseado. Como les dije, el funcionamiento del ciclo de Otto se da tanto de motores a 4 tiempos y a 2 tiempos. En la mayoría de las máquinas de encendido, el émbolo, en este caso, ejecuta 4 tiempos completos dentro del cilindro, en los cuales el cigüeñal, o en este caso el contrapeso, que es la parte de abajo que se ve, que está abajo de la biela, da 2 vueltas por cada ciclo completo o con los 4 tiempos. Por eso se llama el ciclo de combustión interna de 4 tiempos. Esto se los explicaré más a detalle en la siguiente diapositiva. Bien, se llama ciclo de 4 tiempos porque son 4 fases en las cuales ocurre este ciclo de Otto. En la primera fase se encuentra el émbolo hasta abajo con una mezcla de aire y combustible ya introducido con anterioridad. El siguiente paso es ese émbolo sube y comprime esa mezcla de aire y combustible de manera que un poco antes de que llegue al máximo, al tope por así decirlo superior, ese combustible, esa mezcla de aire con combustible, hace ignición por medio de la chispa, que en este caso es la bujía, que normalmente encontramos en los carros e incluso en las motocicletas, con lo cual favorece a que mediante esa chispa explote, digamos, ese combustible y favorezca tanto el aumento de presión y de temperatura. Ese aumento de presión y temperatura dará paso a la fase 3, en la cual toda esa fuerza que se generó de la explosión empujará el émbolo de una vez de nuevo hacia abajo, llegando hacia el punto más bajo en la cual el cigüeñal dará el primer ciclo, y después de la explosión ya no queda resto de combustible ni de aire, sino que digamos quedan los restos de esa combustión, por medio de los cuales se abre lo que es la válvula de escape, por medio del cual una vez que pasa la cuarta fase en la que empieza a subir el émbolo, empuja esos gases fuera de la cámara. Y de igual manera, cuando empieza a bajar ese émbolo para iniciar de una vez el ciclo por segunda vez, entra lo que es de nuevo una mezcla de aire y de combustible para iniciar de nuevo el ciclo. Es decir, en la primera fase y en la cuarta fase, tanto se abren las válvulas de admisión y la de escape, que la admisión es la de combustible con aire y la de escape es la de los restos que se provocan de la explosión de esa mezcla. En la gráfica de la derecha se ve lo que es el ciclo real del ciclo de Otto, porque hay 2 fases, o mejor dicho, 2 formas en las cuales se debe de analizar este ciclo. La fase real, que es la que estamos viendo del lado derecho, nos muestra las fases. En la parte inferior de la gráfica se ve el ciclo de admisión, que como vemos es a presión constante y aumenta el volumen de la cámara, que es cuando el émbolo está bajando, aumenta todo el volumen que se tiene en ese espacio del pistón. Después de eso sube, empieza a dar la compresión, que es la segunda flecha. Seguimos. Y poco antes hace la explosión. Y como ven, del punto donde dice encendido hacia fin de la combustión, sube bruscamente la presión.
que es debido a la explosión. Aumenta tanto la presión que sube incluso de manera muy constante, pero lo importante aquí es que sube a volumen constante. Esto tenemos hablando de un proceso isocórico. Después de eso, del fin de la combustión, como ven, sigue la flecha hacia la expansión, que es cuando baja el émbolo, y cuando llega a la parte más baja, se abre la válvula de escape para que cuando vuelva a subir el émbolo, empiece a expulsar los gases hasta el punto, antes de que llegue al tope, al punto de máxima carrera, para que vuelva a entrar lo que es el proceso de admisión. Lo importante de estas dos fases también es que se entienda que el trabajo se genera en la segunda fase, que es en la carrera de compresión, después de que explota la mezcla de combustible, ya que esa fuerza es la que impulsa el motor para el posterior fin que tenga, ya sea para automóviles o para motocicletas. Aquí se muestra de manera gráfica lo que es el ciclo. Como les dije, pasa por distintas fases. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra de E a A, se da el proceso de admisión en el cual se expande el volumen dentro de la cámara, pero es a presión constante. Después sube, se comprime lo que es el volumen y al llegar a cierto tope explota la chispa, sube rápidamente la presión, vuelve a bajar y después sube de nuevo expulsando todos los restos de la explosión para volver a bajar y dar paso a la nueva admisión. En el gráfico de la derecha se ven todas las fases. Como ven, en la fase 1 empieza a bajar, sube en la fase 2 hasta un cierto punto, explota en la fase 3, vuelve a bajar con esa misma fuerza que da la explosión y cuando vuelve a subir en la fase 4 es cuando expulsa esos gases y vuelve a bajar para dar proceso a la admisión. Para repetir el ciclo una vez más y esto será de manera continua para el objetivo del motor. Ahora, como les dije, este ciclo, como ven, es muy diferente de la realidad a cómo se debe de tomar para futuros análisis. En estas dos gráficas se ve tanto lo que es el ciclo ideal a manera de fases, en la cual se ve que no hay la entrada de la bujía, que va a ser la que fomente la explosión, sino que simplemente nos lo manejan como que va a entrar calor y va a salir calor tanto en la fase 2 como en la fase 4. ¿Esto por qué? Porque facilita el análisis termodinámico que da paso a la gráfica del lado derecho, en la cual es más fácil identificar los procesos importantes de este ciclo, en los cuales abordaremos más a detalle en los siguientes temas. Bueno, yo les hablaré sobre el funcionamiento de motores en dos tiempos. Siguiente, por favor. Bueno, en las máquinas de dos tiempos es lo mismo que acaba de explicar mi compañero Eric, solo que ahora se compone solo de dos tiempos. Bueno, para esto me gustaría primero explicar las partes de un motor de dos tiempos, que es muy parecido al de cuatro tiempos. Solo hay dos cositas en las que cambia. Los dos están compuestos por una bujía, una culata, la cabeza del pistón, que está conectada a la lumbrera de la carga, el cigüeñal, el cárter, y lo que cambia en del motor de dos tiempos y el de cuatro es que no tienen válvulas de inyección, sino que se compone de una entrada lateral, que es la lumbrera de escape, y la lumbrera de admisión. Bueno, eh, los dos motores funcionan básicamente de la misma manera, solo que tienen un mejor aprovechamiento, pero sucede un aspecto por lo cual es más utilizado el motor de cuatro tiempos. El de dos tiempos todavía se usa en muchas máquinas, pero son pocas realmente comparada a la de cuatro tiempos. La podemos encontrar en motocicletas, en máquinas para cortar el césped, motosierras o go-kart. Esos son algunos de los ejemplos. Bueno, eh, estos dos tiempos están compuestos bueno, el primer tiempo está compuesto de admisión, combustión y compresión. El segundo se compone de la expansión, llenado y escape. Se,
se puede decir que tiene un mejor aprovechamiento, ya que en vez de hacer el cambio pausado, lo hace, mientras que es un movimiento acá, está dejando entrar el combustible por el otro lado. Así que cuando baja, deja entrar y el chispazo lo manda hacia afuera. Bueno, lo que les quería comentar, que por la razón por la que es más usado el de cuatro tiempos, es que este movimiento que hace el, ay, la culata, la cabeza del cigüeñal, eh, necesita ser lubricado. Esa lubricación y el combustible que se inyecta no se pueden separar, van de la mano y eso hace que cuando suelte el chispazo la bujía, estos dos haga la combustión y ese aire que sale por la vía de escape sale altamente contaminante. Bueno, lo que va a ocurrir con los gases del escape, además de haber mezclas parcialmente quemadas o mal quemadas, va a ser aceite también parcialmente quemado, mal quemado y aceite sin quemar. Lo que para palabras más fáciles es altamente contaminante para el medio ambiente, por lo que es una razón de las que es más usado en la máquina de cuatro tiempos. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, se usa en motores pequeños que no necesitan cargar con máquinas de alto volumen, ya que su trabajo no hace que lo pueda realizar con facilidad, ya que es menor la potencia que genera el de dos tiempos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las máquinas de dos tiempos son más económicas en el aspecto de que tienen partes, pues, menos partes y gastan menos gasolina. Esas tienen un alto rendimiento ya que ¿cómo se puede decir? Su trabajo va muy relacionado de la potencia y el volumen. Y eso hace que, pues, por ejemplo, podemos ver una camioneta de volumen grande y peso también, pues, grande y una motocicleta yendo a la misma velocidad. Sí, lo que sucede aquí es que una camioneta no gasta la gasolina que usa la motocicleta. Obviamente el motor de la motocicleta no es lo suficientemente potente para cargar con la camioneta. Esa es la gran diferencia entre esos dos tipos de motores. Además de, pues, el aspecto de la alta contaminación. Se está evaluando el mejor aprovechamiento en ese aspecto por los mejores científicos y se espera que en un futuro pues se pueda igualar, ya que sería menos costo de combustible. Bien, bueno, eso sería todo del motor de dos tiempos. Bueno, yo les voy a contar acerca del análisis termodinámico de los ciclos reales de 4 y 2 tiempos. La siguiente, por favor. Bueno, para analizar entonces de una manera termodinámica estos ciclos, se puede hacer con suposiciones de aire, ya que se parece a las condiciones reales del ciclo de Otto ideal. Este se compone por 4 procesos reversibles internamente que habían mencionado mis compañeros. 1 a 2, compresión isentrópica, 2 a 3, adición de calor a volumen constante y 3 a 4, expansión isentrópica, así como 4 a 1, rechazo de calor a volumen constante. Isentrópico porque tiene una entropía constante. Es importante recalcar que el ciclo de Otto se ejecuta en un sistema cerrado y que no toma en cuenta los cambios en las energías cinética ni potencial. Siguiente, por favor. Entonces, con esto tenemos que el balance de la energía para cualquiera de las fases o procesos se da con lo siguiente.
es energía de entrada menos energía de salida, más trabajo de entrada menos trabajo de salida, teniendo esta variación de energías. También es importante mencionar que no hay trabajo involucrado durante los dos procesos de transferencia de calor. Estos procesos se refieren al 2 a 3 en adición de calor y 4 a 1 en rechazo de calor, ya que solamente toman lugar en su volumen constante. En cuanto a los procesos de 1 a 2 en compresión isentrópica y 4 a 1 de 3 a 4 expansión isentrópica, se tiene que el volumen 2 es igual a volumen 3 y volumen 4 es igual a volumen 1. Aquí la relación de la compresión es la proporción entre estos volúmenes, tanto el máximo como el mínimo de la cámara de combustión, dando la siguiente expresión: volumen máximo entre volumen mínimo. Suele ser de 8 a 1 hasta 10 a 0 esta proporción. Se pueden utilizar proporciones mayores como 12 a 1, aumentando así la eficiencia del motor. Nada más que este diseño requiere que se usen combustibles de alto índice de octanos para evitar la detonación. Entonces, se tiene que, si la relación de la compresión es baja, no requiere de un combustible con alto número de octanos para evitar esta detonación. En cambio, si la compresión es alta, requiere un combustible de alto número de octanos para evitar estos efectos. Y bueno, que se produzca una autoignición del combustible antes de producirse la chispa en la bujía. Así tenemos entonces que la eficiencia térmica del ciclo de Otto ideal va a aumentar siempre con la relación de la compresión y la relación de los calores específicos. La eficiencia térmica de este ciclo de Otto ideal para el aire estándar frío se da por el trabajo neto entre la energía de entrada. Y recalcamos aquí que esta eficiencia térmica de algún motor depende de la relación de la compresión. Para que un motor tenga buen rendimiento, un motor Otto de 4 tiempos, se tiene un porcentaje de 25 a 30. Es inferior al porcentaje alcanzado por los motores diésel, que van del 30 al 45%, ya que precisamente es mayor la relación de la compresión. Normalmente se suelen usar estos tipos de motores para fabricar transportes, ya que deben de estar trabajando, variando la entrega de potencia constantemente. Y su rendimiento cae bruscamente, ya que la transformación de esta energía se va en gran parte en desperdicio de calor. Bueno, para ejemplificar un poco más lo que acaba de decir mi compañero Lucero, es importante que para cualquier fábrica o diseñador de motores tenga en cuenta lo que es la eficiencia que puede otorgar un motor de cierto tipo a comparación de otro, independientemente también del uso para que se vaya a dar, mientras sea para, como lo hemos dicho, aquellos motores que requieran de esa chispa o de ignición para generar ese trabajo y dar paso al movimiento del mismo motor, de los componentes que también comentó mi compañero Nilo. Bien, lo importante de este análisis es, como les dije, que vamos a tomar la forma en la cual se considera ideal, en la cual consideramos el ciclo de Otto como un sistema cerrado en el cual no hay, el calor entra de cierta manera sin interferencias y se tiene íntegro todo ese efecto. Ahora, también Lucero comentó que no hay trabajo porque todo se realiza
en volumen constante. Entonces, con base en eso, nos podemos orientar este análisis en base a lo que son los calores. En esta gráfica podemos ver que se pasa de 1 a 2, en la cual se da lo que es una compresión adiabática, en la cual pasamos de un volumen 1 a un volumen 2, pero en el punto 2 ya pasamos a otra presión que es más alta en comparación de la 1. Del punto 2 al punto 3 mantenemos el volumen y se da un aumento de la presión bastante rápido, en el cual también se da un calentamiento, es decir, hay un aumento de calor, o mejor dicho, un calor suministrado. Del 3 al 4 se da lo que es la expansión adiabática, que es cuando baja el émbolo, en el cual igual se pasa de una presión 3 a una presión, en este caso 4, y también se reduce, se cambia de un volumen 1, y del punto 4 al punto 1, como vemos, también se reduce un poco la presión, que es el ciclo de enfriamiento del émbolo, que es cuando se va a preparar para volver a comprimirse la mezcla de combustible con aire. Y entonces, con eso dicho, las partes importantes son las dos en las cuales se suministra el calor, que es el punto 2 a 3, y cuando se extrae el calor o se enfríe, que es el punto 4 a 1. Estos dos calores nos ayudarán a dar la eficiencia de su motor, y para calcularlos podemos usar la fórmula que vemos en pantalla, en la cual nos dice que el calor suministrado, que es el QH, va a ser igual a la capacidad calórica volumen constante, que es una constante, como bien dice, entre esos dos puntos, que será la temperatura 3 a la temperatura 2, y de igual manera el enfriamiento o el calor extraído será igual la capacidad calórica volumen constante, en este caso de la temperatura 4 a la temperatura 1. Ahora, con estos datos ya podemos estimar la eficiencia, ya que en función de temperaturas, la eficiencia también se expresa como eficiencia va a ser igual a 1 menos el calor extraído sobre el calor suministrado, que sustituyendo estas dos fórmulas, las que mostramos arriba, se va a eliminar lo que es la constante calórica volumen constante, y únicamente nos va a quedar 1 menos la temperatura 4 menos la temperatura 1 sobre la diferencia de la temperatura 3 menos la temperatura 2. Pero aquí tenemos otro problema. Es muy difícil para una persona calcular esas temperaturas de manera real. Se puede calcular mediante muchos análisis en laboratorios o incluso análisis un poquito más detallados, pero en la realidad es más difícil hacerlo. Entonces realmente no me sirve tener la eficiencia en cuestiones de temperatura. Entonces aquí podemos aplicar lo que muchos consideran un truco, que es, estamos considerando el sistema del ciclo de Otto en condiciones ideales. Podemos considerar lo que es la ecuación adiabática de un gas, la cual nos dice que la temperatura 1 a un volumen 1 que está elevado a esa constante de adiabática va a ser igual a la temperatura final por el volumen final igual en condiciones adiabáticas. Esto lo vamos a ver en los dos procesos, tanto de compresión como en expansión. Como tal dice la fórmula, es una expansión adiabática, pero también aplica para lo que es la compresión. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a verlo? Vamos a verlo en el pasar del punto 1 al punto 2, que es lo que se da la compresión adiabática, en la cual tenemos una temperatura 1 a un volumen 1 en el punto 1, y vamos a pasar a una temperatura 2 a un volumen 2, igual en condiciones adiabáticas. Y el siguiente sería el de la expansión, que sería el punto 3 al 4, en el cual pasaremos de una temperatura 4 pero a un volumen 1, igual que en la temperatura 1, porque esa reducción de la presión es a volumen constante, y va a ser igual a la temperatura 3, de igual manera al volumen 2, que también tiene la presión 2, porque de igual manera es a volumen constante. Entonces, con eso dicho, este sistema de ecuaciones lo restamos, y si factorizamos lo que es el volumen, que se repite en ambos casos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, obtenemos que T4 menos la temperatura 1, todo eso multiplicado por el volumen 1, va a ser igual a la temperatura 3 menos la temperatura 2 por el volumen 2, que es el factor común de la sección derecha de esa ecuación. Ahora de aquí podemos hacer un despeje para tener todo de un lado en cuestión de volumen y todo del otro lado en cuestión de temperaturas, para hacerlo un poco más sencillo el análisis.
Pero de aquí nos damos cuenta de algo. La relación del volumen 1 sobre volumen 2 es la relación de compresibilidad que nos había mencionado Lucero. Entonces, de aquí podemos pasar esta relación a la eficiencia, en la cual tenemos que, como vimos, era que n va a ser igual a 1 menos t4 menos t1, todo eso sobre t3 menos t2, pero si se fijan, está al revés, está invertido, porque ese factor de compresibilidad, en ese factor de compresibilidad arriba es donde tenemos la diferencia de t3 menos t2 y abajo es donde tenemos t4 menos t1. Entonces, como eso es igual a r, con la constante de factor diabático, perdón, simplemente lo vamos a invertir. Entonces, en vez de poner 1 menos r, que sería lo de arriba, lo invertiríamos y la inversa de eso sería 1 sobre ese constante r. Entonces, de esa manera ya es más fácil expresar la eficiencia de un motor en cuestiones de volumen, ya que el r, con lo de la constante diabática, nos va a dar, nos relaciona, mejor dicho, lo que son los volúmenes, tanto el volumen 1 como el volumen 2, los cuales hacen alusión al punto en el cual tanto el émbolo está en la posición más baja, que es el volumen máximo, y el volumen mínimo, en el cual simplemente deja el espacio para que se comprima todo lo que es el combustible con el gas y empiece la chispa para dar paso a bajar de nuevo. Entonces, como vemos, es más fácil obtener esa relación de la eficiencia con base a los volúmenes, que es más fácil de conocer en comparación de las temperaturas. Y lo importante de esto es también que se entienda que, a pesar de que es muy útil y muy usado este ciclo de Otto, la realidad es que los factores de eficiencia y los resultados que nos ofrecen son muy, muy, muy bajos en comparación de otros medios de producción de movimiento o de motores, por lo cual incluso estamos viendo nuevas tecnologías que hacen cuestión de los factores eléctricos, pero requieren de mucho mayor análisis e investigaciones. Además de que la facilidad de este ciclo es más fácil para, mejor dicho, más útil para el desarrollo de nuevas máquinas y herramientas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las mejores de la eficiencia de una manera más tangible. Es necesario mencionar que las mejoras en la eficiencia térmica de máquinas de gasolina es mediante el uso de relaciones de compresiones más altas, que puede ser aproximadamente a 12, y se enfrentan a problemas de autoencendido. Esto ha sido posible usando una mezcla de gasolina que tiene buenas características antidetonante, como la gasolina mezclada con tetraetileno de plomo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué fue la mejor opción? Primero vamos a platicar. El tetraetileno de plomo se ha agregado a la gasolina desde 1920 debido a que es el método más económico para que se pueda elevar el índice de octano u octanaje. Esto, ¿dónde lo podemos ver nosotros? Cuando vamos a ponerle gasolina a un automóvil, por lo general existen dos tipos. Existe gasolina premium o gasolina regular. Y lo que las diferencia de su precio es el nivel de octanos que tiene. Aquí tiene que ver con esto. El octano es la medida de resistencia de un combustible al golpeteo del motor. Sin embargo, la gasolina con plomo puede tener un efecto colateral que no nos conviene, pues forma compuestos durante el proceso de combustión que pueden contaminar al ambiente, pero además son muy peligrosos para el ser humano. En 1970, el gobierno de Estados Unidos quiso combatir la contaminación del aire y viendo esto, adoptó una política que originó la discontinuación eventual de la gasolina con plomo. Esto, pues, imposibilitados ya una vez que se adoptó la política de emplear el plomo, las refinadoras tuvieron que verse la necesidad de desarrollar técnicas pues un poco más elaboradas para mejorar las características antidetonantes de la gasolina. Que los puntos principales que podemos tomar tuvieron que, como lo mencioné antes, refinar la gasolina para que pudiera no ser dañina ni al medio ambiente ni a la salud. Siguiente, por favor.
Bueno, la mayor parte de los automóviles fabricados a partir de 1975 fueron diseñados teniendo en cuenta que la gasolina se usaba sin plomo y las relaciones de compresión se habían reducido para evitar el golpeteo del motor, que puede ser el golpeteo entre una válvula y los pistones, que esto nos pueden resultar como una avería en el motor. Esto es peligroso. Entonces, la disponibilidad de los combustibles de alto octano, como ya lo mencioné, fue posible elevar nuevamente las proporciones de compresión en los años recientes. Es importante mencionar que gracias a las mejoras en otras áreas que tienen, como la reducción del peso total o el diseño aerodinámico mejorado, etcétera, los automóviles actuales ofrecen una mejor economía de combustible y en consecuencia nos permiten recorrer más kilómetros por litro de combustible. Puede tomarse como un ejemplo de que la ingeniería implica compromisos y la eficiencia en este caso es únicamente una de las consideraciones en el diseño final. Esto nos permite, gracias al ciclo de Otto ideal. Siguiente, por favor. Bueno, hay un segundo parámetro que nos afecta al ciclo de Otto ideal, que es la relación de calores específicos, que está representada como K. Y para una relación de comprensión dada, un ciclo de Otto ideal emplea un gas monoatómico. Esto puede ser el argón o el helio, cuya relación de calores específicos es igual a 1.667. Y como fluido de trabajo tendrá que la eficiencia térmica más alta es la relación de calores específicos y por lo tanto la eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal disminuye cuando las moléculas del fluido del trabajo son más grandes. Ahí tenemos una gráfica con la que vamos a poder visualizarlo mejor. Nos menciona debajo de las letras que mencionan que es la figura 9,8, que la eficiencia térmica del ciclo de Otto aumenta en relación a los calores específicos K del fluido del trabajo. Podemos ver que en el eje de la X está la relación de comprensión, que está relacionada con la R, y en el eje de las Y está la eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal. Bueno, aquí podemos observar que tenemos tres valores, que es lo que voy a mencionar en un momento, pero como podemos ver están relacionados y es que nos va a cambiar el valor de la relación de los calores específicos. Siguiente, por favor. Bueno, normalmente a una temperatura ambiente existe un valor del 1.4 para el aire, el 1.3 para el dióxido de carbono y 1.2 para el etano. Es necesario mencionar que el fluido de trabajo en máquinas reales contiene moléculas cada vez más grandes que pueden ser el dióxido de carbono y la relación de calores específicos va a disminuir con la temperatura. Una de las razones por la que los ciclos reales suelen tener eficiencias térmicas más bajas de un ciclo ideal Otto. Aquí nosotros podemos ver que la eficiencia térmica de máquinas reales de encendido por chispa varía aproximadamente al 25 o al 30%. Bueno, a manera de conclusión y a manera de resumen, podemos decir que el ciclo de Otto, como tal, hemos dicho es de 4 tiempos y se divide en admisión, compresión, expansión y escape. Lo importante de esto no es solamente lo teórico que hemos mencionado, sino el hecho de que es un ciclo que es bastante usado en la vida cotidiana, en carros, motos, y por ello debemos de, si no es entender a manera cotidiana el cómo funciona, al menos sí es importante que se sepan los factores importantes con el objetivo de, ya sea de adquirir conocimiento y comprender cómo funcionan las cosas con las cuales estamos pues más ligados en el día a día. Entonces, este ciclo es, como hemos dicho, de los más comunes, muy poco eficiente, pero es lo que estamos acostumbrados en el día a día. Entonces, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por prestar atención a este video y esperamos que haya sido de su agrado.